tardes. El día de hoy aquí en Expresa Radio, en Fundación NIDE, tenemos una entrevista bastante interesante. Ahorita se los voy a ir presentando poco a poco, pero la verdad hay muchos problemas sociales en este país y creo que el día de hoy vamos a platicar un tema bastante interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Si se pueden ir presentando. Bueno, yo soy Gonzalo Benítez Rivera, vengo acompañando al profesor Silvio Lira. Estamos muy contentos de estar acá en Expresa Radio, en la Fundación NIDE, para platicar de conceptos importantes y yo estoy el encargado precisamente del área de comunicación de la Fundación EDISAC, que pertenece al Sindicato de Trabajadores del Instituto. Ok. Muchas Profesor. gracias. Silvio Lira Mojica, me da mucho gusto estar aquí platicando, sobre todo intercambiar nuestros puntos de vista aquí en esta Fundación NIDE, con la intención de que pues, podamos, ahora sí, como dicen, tener el mayor intercambio posible entre nosotros, porque en una sociedad como la que vivimos hoy, tan dispersa, tan sectaria, necesitamos darnos cuenta de desde dónde vemos las cosas para podernos, como dicen, entender. Nadie debe desaparecer, todos debemos tratar de conservar, ¿sí? De una otra forma, una relación que nos permita a nosotros encontrar la mayor comunicación posible a nivel social y de todo, sobre todo del punto de vista humano, porque estamos perdiendo muchas cosas. Estamos perdiendo muchas cosas. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias, Rafael. Carlos Díaz García, docente del Instituto Técnico Nacional desde hace 22. Y creo que, como dice el profesor Silvio, muchas de las cosas que hemos perdido es con el paso del tiempo, principalmente con la deformación que hemos tenido en este Instituto Politécnico Nacional, en el cual tenemos una concepción de hace más de 80 años, que seguimos manteniendo la misma percepción de país, de sociedad, pero nos hemos transformado y hemos... Esperemos que a partir de esta plática la gente pueda conocer un poco. Y la parte de que obviamente tomemos conciencia y apoyemos precisamente todo esto que está sucediendo, porque obviamente hay muchas situaciones que pasan en este país que son muchas injusticias y de repente, como lo platicábamos fuera del aire, ¿no? No somos conscientes, no tomamos como esa hermandad y decimos, bueno, no es de mi familia, ¿no? Claro. Nos desmarcamos de responsabilidades. Estamos con un compromiso social y aquí coincidimos tres generaciones distintas de estados del Instituto Politécnico Nacional, que es una entidad educativa de excelencia. Desde su surgimiento pretendía resolver muchos problemas económicos, sociales, educativos que en su momento estaban, con una percepción de país a futuro. Hoy en día nos duele lo que está sucediendo en el Instituto Politécnico Nacional, porque estamos comprometiendo el futuro y estamos comprometiendo algo muy importante que son los sueños de los jóvenes. Los jóvenes hoy en día deberían de estar abocados a estudiar, a aprender, a amar a su institución, a conocerse y a abrirse paso. Y hoy los chicos están luchando contra sistemas, están tratando de resolver problemas que no les debería de competir. Ellos, su labor principal es prepararse. Hoy en día hay una comunidad estudiantil tratando de resolver problemas. Sí, coincidimos ahí, Gonzalo y yo. ¿Por qué razón? Miren, es muy importante y lo acabamos de vivir el día de ayer. El día de ayer estuvo Claudia en el Instituto Politécnico Nacional y lo más grave es que, bueno, estamos en un periodo que supuestamente se dice que no tiene por qué participar, así que los funcionarios. Y es histórico esta barbaridad que se cometió en el Instituto Politécnico el día de ayer, porque el director general fue quien encabezó este movimiento, supuestamente, se encerró ahí en el Auditorio A, cuando el Instituto Politécnico Nacional siempre la gente ha participado en la Plaza Roja, en una forma colectiva, donde hay libertad de expresión en todo ese sentido. Y esto sí es sumamente triste, muy triste porque lejos de que tengamos un instituto donde todo se vea con una pluralidad, con educación, en el sentido de que entendamos nuestras diferencias que tengamos en la comunidad, es algo normal.
no tiene por qué ser todo homogéneo, pero sí es importante que revisemos las diferentes concepciones que tenemos en educación. Por ejemplo, si nosotros revisamos un poquito por qué se creó el instituto, la ilusión con la que se fundó el instituto, según nuestro presidente Lázaro Cárdenas del Río, pues él lo pensó directamente 2 años antes de nacionalizar el petróleo. ¿Y cómo es posible que el instituto a esta altura, 88 años después, se encuentre en una situación extremadamente difícil? Porque ahora resulta que con esta administración que encabeza Reyes, Reza, yo le digo Reza, porque es Reyes Sandoval Arturo, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema serio porque que está de secretario general, tiene una conducta como si fuera un clásico porro de la década de los 70 o 80. A lo mejor fue porro, ¿no? Yo no lo dudo. Nunca lo deja de hacer. La verdad que no, yo no lo dudo, ¿no? Por las actitudes que ha tomado, y esto es sumamente grave. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes, mientras él estaba haciendo sus festejos ahí con Claudia, y lamento yo mucho que Claudia haya estado presente y no se ha dado cuenta quiénes estaban al frente de ella, que los jóvenes hayan tomado la DAE, que no es otra cosa más que la Dirección de Administración Escolar, el instituto, porque los jóvenes están siendo muy agredidos, están siendo muy amenazados por el secretario general, en este caso, yo le digo Igor, que se llama Mauricio Igor Jasso Saranda, ¿no? Pero yo digo, es el Igor, exactamente este que vimos allá, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy delicado lo que está pasando en el instituto, y lo lamento mucho también, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, teniendo la oportunidad de que rescatáramos al instituto, su gente que realmente a él le rodea, se nota que tiene muchos intereses metidos dentro de la institución. Y eso realmente es bastante preocupante porque perdimos prácticamente 5 años ya, 5 años, y la cuarta transformación, y el Politécnico ahora regresó a la década de los 70, ¿no? 70, 80, con el porrismo, encabezado por la administración que está en el instituto. Nosotros sí le queremos pedir al presidente de la República y sobre todo a la secretaria de Gobernación que ponga atención a lo que está pasando directamente al instituto. ¿Por qué razón? Porque hay riesgo de que a los jóvenes los manden a golpear o desaparecer. Este es un asunto extremadamente delicado y debe ponerle atención, porque eso no lo podemos permitir. Si realmente esta administración se tiene que ir, pues que se vaya. O sea, le han hecho mucho daño a la institución. Llegamos ahora sí que hemos regresado al pianismo de la década de los 70. Y eso es sumamente delicado lo que estamos viviendo. Una institución de educación, fíjense qué tan importante es esto, que tenemos que revisar. El, el futuro de este país depende de nuestros jóvenes que están estudiando en este momento, desde el bachillerato y la superior, diferentes carreras, porque de ellos depende el futuro de este país. Oiga, profesor, acaba de mencionar algo muy importante que a mí me viene preocupando desde hace muchos años, que precisamente vemos todos estos problemas sociales que hay hoy en día y precisamente es como esa parte de esa revisión. ¿Dónde estamos fallando? Donde precisamente se rompe este esquema de una buena sociedad y lo que usted dice, los jóvenes están viviendo otras situaciones que no deben de vivir y que obviamente hemos regresado 30, 40 años y que es muy lamentable, ¿no? Porque se supone que México, o sea, simplemente lo que sucedió ayer, ¿no? Estábamos en la mira de todo mundo, ¿no? Y así como estábamos en eso, creo que México es un país que hoy en día socialmente, culturalmente, económicamente se puede destacar, pero no está sucediendo. Y no está sucediendo porque la institución se fundó precisamente para eso, ¿no? Y para tener estudiantes de calidad, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué se rompe ese esquema? ¿Por qué viene esa quebrantura? Nosotros tenemos, bueno, un servidor lleva 4 décadas luchando con esto, ¿no? Bueno, yo no empecé ayer. No, Por esa, precisamente se lo por pregunto, esa ¿no? razón, por esa razón nosotros formamos un sindicato de trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, formamos inclusive una caja de ahorro donde la gente no ponga en riesgo sus recursos, y todo lo hacemos en capital seguro.
y también hicimos ya nuestra fundación. Entonces, ¿por qué razón? Y esto tiene una explicación. El corazón o el alma de un país es la educación. Es el espacio donde tiene la oportunidad de que todo mundo desarrolle sus capacidades, su inteligencia que tiene. Pero pareciera que es todo lo contrario lo que vimos nosotros hoy en el Instituto Politécnico Nacional y en otras instituciones. Traemos una deformación donde decimos que pareciera que las instituciones pasan a ser propiedad de quienes están en el poder y creen que ellos son los poseedores de la verdad. Y es lo que nosotros no podemos aceptar. Tenemos que revisar esto, porque una institución de educación, su imagen debe incidir en nuestra formación social, en nuestras relaciones humanas, y no estamos contribuyendo en ese sentido. Está totalmente abandonado el instituto y no les interesa a esos personajes porque tiene una mentalidad mercantilista. Solamente impera sus intereses personales y de grupúsculos. Se los he dicho en su cara, pero son obstinados, soberbios y nadie les, ahora sí como dicen, les importa de esto. Este es el reclamo que yo le hago al presidente de la República, al cual yo le tengo muchísimo respeto, admiración, porque al menos cuando él llegó en 91, cuando el éxodo directamente a Tabasco, yo fui uno de los principales, como dice también, de los participantes en su llegada aquí a México. Y esto que está pasando en el Instituto Político Nacional sí me preocupa porque quedó fuera del proyecto de la cuarta transformación. Yo lo estoy viendo en el sentido, desde el punto de vista educativo. El instituto tiene que cambiar el concepto de educación. ¿En dónde? En lo académico. ¿En dónde? En lo administrativo. ¿En dónde? En la infraestructura. Otra más, lo laboral, ¿sí? Y lo infraestructural. O sea, eso tenemos que verlo. Pero no se han creado los espacios donde podamos encontrar directamente en el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel para poder platicar con personajes en ese sentido. Solamente hemos tenido dos reuniones. Una cuando estaba la que fue ministra, la que es ministra, o que ahora es senadora, se me olvida su nombre, cuando empezó este gobierno, y alguien de Gobernación de Derechos Humanos. Solamente nos han recibido dos veces, y estoy hablando de 2019, 2020 más o menos, y pero no ha trascendido nada. La Secretaría de Educación Pública ha sido totalmente indiferente, como que ahí andamos también sumamente mal. ¿Por qué razón? Porque tenemos que atender y darnos cuenta qué está pasando en la educación básica. A nosotros hoy nos están llegando nuestros jóvenes del bachillerato e inclusive egresados de CECID como si no hubieran pasado por los CECID. Y eso es sumamente grave para el área de ingeniería o el área médico-biológica. O sea, necesitamos de matemáticas hasta lo más elemental y ni siquiera eso está dando. ¿Qué está sucediendo aquí? Que ahora la técnica es de que ahora los alumnos tienen que evaluar a los profesores. ¿Y qué van a hacer con esto? Perdón que me ríe, perdón que lo interrumpa, pero eso yo lo vengo viendo y, o sea, no con los mismos años, pero sí es alarmante, ¿no? Porque, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿qué pasa? Como usted lo menciona bien, ¿no? El hecho de que llega un director y se preocupa más por su interés, se preocupa más por un partido, se preocupa más por un compadrazgo, o sea, ¿por qué no piensan en el futuro? O sea, ¿no tienen hijos o qué pasa? O sea, Pues yo creo que aquí el problema radica en que no tenemos una visión de proyecto de educación para este país, desde la educación básica hasta la licenciatura y el posgrado. O sea, hay ahí cosas que andan, como dicen, descuidadas y que no ha habido el espacio donde podamos intercambiar. Y es que con los genios que existen en este país, yo no creo en esas cosas, ¿sí? Pero hay un grupo dominante en el poder. Y eso es lo que nos está realmente llevando a esta problemática. Imagínense ustedes, media superior, donde tenemos jóvenes que no son mayores de edad. ¿Quiénes intervienen ahí? Los padres de familia. Hoy los padres de familia están viviendo una situación con sus hijos bastante delicada, donde conocen a sus hijos en su casa. Pero fuera de su casa, no tienen ni idea
de qué pasa con los jóvenes. Ahora con las redes sociales, vean nada más cuántos distractores tienen. Yo le digo a mis alumnos, ¿saben qué, jóvenes? Por favor, regálenme el 10% del tiempo que le dedican a sus celulares para matemáticas y les aseguro que van a aprender en forma excelente. Pero eso no podemos lograr. Si eso está pasando en matemática, física y química, es otra cosa que estamos viendo. El lenguaje prácticamente le es totalmente ajeno a ellos. Entonces, pero nadie está preocupando. En el Instituto Politécnico Nacional, a quienes están hoy en el poder, en lo que han estado anteriormente, no les importa. Lo que les importa es el dinero. Lo que les importa es la corrupción institucionalizada que se tiene en el instituto de décadas, no es desde ahorita, ¿eh? Desde la época del peronismo lo seguimos arrastrando. Por lo tanto, quien administra se siente como el todopoderoso que lo sabe todo. Ese es un error. ¿Por qué? Porque es una cuestión de dinero, ¿no? Que te puedes robar. Miren las obras que se están haciendo. ¿Cuántos se están robando? No, hombre, seguro que terminarían en la cárcel todos estos que están ahorita en la administración, como los hay también los anteriores. Esas son las cosas que tendríamos que cuidar. Pero no hemos encontrado un espacio con quien dialogar sobre esta situación que está pasando en el instituto. Nosotros tenemos 15 puntos que le presentamos al presidente el 30 de septiembre de 2022. Esos 15 puntos que tienen que ver, fíjate, bien sencillito. El artículo 38, fracción segunda de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, dice que para que tú y te puedan descontar tu cuota sindical, debes dar tu consentimiento. ¿Y qué cree que hace la administración? Desde 2008 a la fecha, le roba el 1% al trabajador, se lo manda al CENTE y el CENTE automáticamente lo da como afiliado de un dinero robado, porque el CENTE no tiene afiliados. El CENTE solamente recibe dinero robado de los de nuevo ingreso por parte de la administración que presenta. En cambio, el Sindicato de Trabajadores es el único que hay, del Instituto Politécnico Nacional, el CENTE es la SEP. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el STIPEN, o sea, el sindicato, sus siglas son STIPEN. Ojo, el trabajador tiene que llenar un formato de afiliación. 2, tiene que autorizar su descuento. Entonces decimos nosotros, ¿por qué la administración desde 2008 a la fecha viola ese artículo? Pero vamos más allá todavía. ¿Qué crees? Que el artículo 68 se modifica, era de sindicato único. Pues el artículo 68 lo modifican y lo derogan, más bien lo derogan a partir del 1 de mayo de 2019. Estoy hablando de ese gobierno, ¿sí? Si el presidente de la República dice, ojo, no mentir, no robar y no traicionar, ¿sí? Yo pregunto, ¿qué está pasando ahí? Otra, él ha dicho, ¿no? Nada al margen de la ley, por encima de la ley, nadie. Tercero, también ha dicho el presidente de la República, ¿saben qué? No más sindicatos charros y corruptos. Y ahora resulta que él acepta al CENTE, ahora hasta lo tienen para senador, a quien está al frente del CENTE. Esas son las contradicciones que estamos viviendo en este momento. Y yo solo recuerdo al presidente, yo a Andrés Manuel López Obrador le tengo una alta estima, pero algo está pasando con la gente que le rodea para que esto no cambie. Pero ahí te va otra más. El 69 también se modificó el 1 de mayo de 2019, o sea, este gobierno. Y resulta que ya hay libertad sindical, donde tú como trabajador puedes ser independiente. Y el día que quieras, bueno, voy a afiliarme al sindicato que me interese, o puedo ser un sindicato. Y lo peor todavía, y más grave está, es que también en el artículo 70 de la misma ley que ya mencioné, que dice que quien es personal de confianza no puede tener la dualidad de ser sindicalizado y además ser autoridad. Y eso el Instituto Politécnico sigue vigente. Digo, pues, ¿qué les pasa? Y todavía algo peor, o más. Oiga, profesor, va hablando y todavía hay cosas peores, ¿no? ¿Qué va a pasar al final? Bueno, aquí lo que sucede es que queremos encontrar, digamos. Si Claudia dice que es bastante democrática, que yo le creo, te voy a hacer, yo le creo a Claudia. Claudia viene de digamos, de un origen igual que nosotros, de la lucha social.
Yo a Claudia la conocí en 1986 en el Zócalo, estaba bien joven en aquella época, y ahí nos saludamos. Todos estábamos bien jóvenes. Bueno, lo comento porque yo digo que si queremos cambiar las cosas en materia educativa, tenemos que ir al fondo de los problemas. ¿Cuál sería el proyecto que podríamos integrar? Necesitamos solo la comunidad. O sea, no tenemos por qué dejarle en la mano a uno que supuestamente administra para que haga las cosas. La transformación de una institución depende de su comunidad. Y estoy diciendo el papel que deben jugar los alumnos, el papel que deben jugar los profesores, el papel que debe jugar el personal que da clase, que es el personal administrativo, y los egresados, que de una u otra forma son el reflejo de que es nuestra institución, con el ejercicio profesional, que nos puedan realmente retroalimentar lo que necesitamos. Eso es importante. Y por ejemplo, nosotros ya venimos planteando desde hace más de 20 años que necesitamos un instituto que tiene 88 años. Digamos que hasta 1900, fines de los 80, la gran mayoría de los profesionales trabajaban y daban clase. A raíz de la llegada del Porrofre, bueno, yo sí le digo, bueno, es Óscar Cofre Velázquez. Óscar Cofre Velázquez. Bueno, pero se merecen todos esos calificativos, bueno, ¿no? Lo comento porque él creó una dichosa circular 20, en donde corrió a muchísimos profesores que daban clase y además trabajaban. La ventaja que se tenía en ese entonces es que gente que tenía el ejercicio profesional y además impartía clases. Esa era una gran ventaja. Ahora no. Ahora parece ser que lo dominante es, pues, tú dedícate exclusivamente a dar clases, ¿no? Y te va a dar tu tiempo completo, ¿sí? Dices que haces investigación, pero nada más que no hay proyectos en donde nosotros sepamos a dónde tiene que estar orientada nuestra investigación, hacia dónde debe estar orientado directamente nuestros egresados, ¿vale? Y venimos planteando nosotros que podemos elaborar nosotros, como institución, una metodología, cosa que ni la UNAM no tiene ni la UAM, ¿eh? Una metodología que nos permita a nosotros hacer diagnóstico de perfil profesiográfico. ¿Y cómo lo podemos obtener esto? Pues elaboramos esa metodología e inclusive hagamos lo siguiente con nuestros jóvenes que están ya en el sexto semestre y que van a hacer su servicio social, démosles a ellos una beca y que ellos sean los que apliquen la metodología esta para hacer el diagnóstico y tengan la oportunidad de visualizar, ojo, lo que está recibiendo en la escuela, está aprendiendo y lo que está viendo en el sector productivo. ¿Qué es nuestra tecnología? ¿Qué estamos desarrollando nosotros? ¿Qué estamos importando? ¿Sí? Y empezar, como dicen, a darnos cuenta en dónde andamos, como dicen, fallando. Uno, en el sector productivo y dos, en la educación. Si no tenemos nosotros ese tipo de estudio, además tiene que ser un estudio permanente. No es de que, bueno, ahorita ya lo hice y ahí nos vemos. No, señores. Esto tiene que ser un estudio permanente para que tengamos una actualización de nuestro plan y programa de estudio. ¿Ustedes creen que eso se entiende? Esos que están en la administración y los que han estado anterior, ¿le entienden eso? No, no les interesa. No les interesa porque precisamente ¿cuántas escuelas ha habido desde que se fundó el instituto? ¿Cuánto ha crecido esta ciudad? ¿Cuántas escuelas nuevas hay? Ese es un problema serio que estamos teniendo. O sea, el instituto requiere, por eso insistimos nosotros, ¿no? Tener un proyecto integral de desarrollo en todo lo que es el contexto de este país. No es lo que a mí se me ocurra, sino poder ver cómo está el sector productivo, que es nacional, y también el sector productivo con inversión internacional. ¿Qué nos están trayendo? ¿Dónde nos estamos haciendo dependiente? ¿Dónde realmente estamos innovando nosotros? Eso tenemos que revisarlo. ¿Quién ni la UNAM lo hace? Es otro detalle, ¿no? Ni la UNAM. O sea, esto podría ser el principio para que cambiésemos nosotros en el Instituto Politécnico Nacional, pero que además socialmente puede incidir en nuestra formación que tenemos que buscar. Y sobre todo, ¿qué está pasando con nuestros egresados? El ejercicio profesional, ¿cómo están llevando a cabo? ¿Qué nos pueden ayudar en esta? Ok, esto es lo que yo ejerzo. Órale, vamos a intercambiar. Esto nos permitiría a nosotros permanentemente estar actualizando nuestros planes y programas de estudio. En el instituto tenemos carrera
que tienen 15 años que no se han modificado el plan disciplinario. Y todavía lo que está peor, en 2009, José Enrique Villa Rivera, yo sí le tengo mucho rechazo porque impuso un modelo educativo en donde acabó prácticamente con la seriación vertical, transversal y horizontal. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy hablando de relación vertical, es que si yo sé aritmética, puedo aprender álgebra. Si sé estas dos, puedo aprender trigonometría. Si sé estas tres, puedo aprender geometría analítica. Si sé estas cuatro, lo puedo aplicar en cálculo diferencial integral. Ya sea, porque sí, hay una sistematización y eso es lo que llamo una seriación vertical. ¿Cuál es la transversal? Veamos en física. ¿Qué va requiriendo el joven de conocimiento de matemáticas para poder entender los contenidos de física? Química y cosas por el estilo. A eso es una seriación directamente transversal que lo identifica. Y la horizontal, ¿será lo mismo que un joven lleve economía en el primer semestre de ingeniería, por ejemplo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, o que lleve administración? ¿Será lo mismo que lo haga en los primeros semestres ya en este avanzado? Sería distinta, pero de eso nadie se ocupa. No, Es decir, definitivamente nadie se ocupa, o sea, bueno, todo mundo sale y no sabe administrarse, o sea, ni siquiera es el detalle de tener una economía sana. Son muchas cuestiones que aquí hemos hablado que precisamente en la escuela no te van preparando para todo eso que vas a enfrentar cuando sales de la escuela, ¿no? pues lo peor todavía que se aventó Enrique Villarreal, todavía, es que nos quitó un semestre. Ah, no, solo deben ser de 8 semestres. Y todavía lo que está peor, que nuestros jóvenes llevan el primer semestre 8 asignaturas. O sea, ¿a quién se le ocurre semejante barbaridad? Pero ¿por qué sucede esto? O sea, Es que ahí voy para allá, voy para allá. O sea, yo sí hablo de la cuestión académica porque ha sido mi vida lo que me he dedicado, ¿no? Y estudioso de todo este tipo de cosas. Pero como que pareciera que yo hablo un lenguaje que es ajeno a quien está en la administración. Siempre lo he dicho, y yo he sido consejero 2 ocasiones de general consultivo, ¿sí? Y ahí la importancia que nosotros veíamos, o que vemos más bien, que retomemos y que el gobierno federal, y ojalá Claudia abra los ojos y diga, Silvio, coincidimos y vamos a buscarle al Instituto Politécnico Nacional una propuesta de fondo, va, ¿sí? Pero abre las puertas con gente que supuestamente es inteligente contigo y que efectivamente dice que sabe mucho de educación. Órale, platiquemos, ¿no? Entonces, ¿a qué estoy apostando? A que nos demos cuenta que hay cambios desde niños, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro jovencito de la primaria a la secundaria? Hay un proceso de los niños entre la adolescencia, estamos hablando de 13, 14, 15 años, y que pasa a la media superior. ¿Y cuál es el cambio? Yo digo que el cambio más brusco es cuando pasas del bachillerato a la superior, porque ni eres todavía ciudadano, ya, o sea, ya mayor de edad, 20 años, 18 años, y eres un adolescente. O sea, hay un momento de transición que deberíamos estudiar qué está pasando con nuestros jóvenes. Y no nos ocupamos de estudiar eso. ¿Para qué? Para que, digamos, nosotros podemos, ¿sabes qué? Hay un cambio muy brusco entre la media superior y la superior. Y por lo tanto tenemos que entrar al estudio de esos jóvenes para poderlos orientar en qué situación les está fallando las cosas, cuál es la concepción que traen, cuáles son sus distractores, cuál es la situación que tienen con su mamá, su papá, sus hermanos, o sea, su medio en donde ellos se desarrollan. Repito, los padres conocen a sus hijos en su casa, pero hoy, con las redes sociales, señores, discúlpenme, pero no sabemos realmente qué pasa con nuestros jóvenes. Entonces, sí necesitamos más información y que busquemos un acercamiento con los jóvenes para que esta sociedad tenga otra concepción en su transformación. que le hace mucha falta, ¿no? A este país le hace falta mucho eso, porque precisamente si algo adolece este país es precisamente de esa situación, ¿no? De que más jóvenes no saben enfrentar la realidad, ¿no? Entonces, hay muchos conflictos que traen nuestros jóvenes y bueno, pues yo diría que, ok, hablan que los jóvenes se drogan, señores, primero analicemos qué está pasando con nuestros jóvenes. ¿Cuánto no me digas tú que se drogan porque no tienen la orientación
de las cosas, de lo que implica una drogadicción. No tienen ese núcleo familiar que obviamente los proteja, ¿no? Pero la escuela tampoco está cumpliendo esa función. ¿Para qué tenemos tantos psicólogos y pedagogos? No sé qué? Oiga, espérense, ¿no? ¿De qué forma podemos nosotros realmente tener un intercambio? Y bueno, pues yo creo que todos los profesores pues estudiamos de todo. Tenemos que entrar a filosofía, psicología, sociología. No basta nada más con, aunque yo sea ingeniero, me he tenido que meter en estos tópicos, ¿no? No estoy hablando de ahorita, hace de 40 años, ¿eh? Estas cosas me he metido. Porque nosotros como docentes debemos también tener una formación. Aunque yo sea ingeniero, esa es una parte nada más. Falta la otra parte como profesor. Esa es la Y, especialidad, ¿no? y también tenemos abandonado eso. Ahora los cursos, los dichosos diplomados, nada más se hacen para hacer puntos. Pero Para no, hacer dinero, ¿no? sí, pero no hay una práctica que nos permita a nosotros cambiar de una nueva concepción de qué pasa en nuestra sociedad, en nuestra formación social. Y eso es lo que tenemos que luchar. Entender, pero necesitamos, exista un gobierno que tenga esa sensibilidad. Yo espero que Claudia sí la tenga. Eso estoy apostando, ¿no? Pero ojalá y alguien se lo diga a Claudia, oye, hay un personaje por ahí, una personita del Politécnico que no asistió a tu evento y ¿sabes por qué no asistió? Porque quienes organizaron tu evento fue el director, cosa que eso tiene que ver con la veda y una violación a la veda política, electoral. Lo hicieron, ¿cómo es posible que te hayas permitido, tú, Claudia, hayas caído en esa trampa? Y ahora sean los porros realmente que están agrediendo a nuestros jóvenes en la escuela, en el instituto, que tomaron directamente ya la DA el día de así que el día de ayer, en su visita al Politécnico, y ni siquiera se dieron cuenta que Claudia tiene muchos seguidores dentro del instituto, pero muchos rechazamos estar presente. ¿Por qué razón? Porque los encerró este tipo, ¿no? O sea, llevó ahí a su borregada y eso es indebido. En cambio, si lo hubieran hecho a nivel de la plaza roja, ahí cabe todo el mundo que quiera, ¿sí? Pero que no utilice a un director de una escuela, a los directivos, cuando acá, ni siquiera en la época del pianismo hicieron eso. Y hoy que estamos hablando de democracia y está, digamos, prohibido en la veda electoral, pues no se han sancionado el director ni sus chalanes que trae ahí de porritos, ¿no? De porrotes más bien, empezando por el secretario general. Es grave lo que está pasando en el instituto, pero no hemos encontrado, ahora sí, como dicen, tanto se critica a Salinas, ni los oigo, ni los veo, y nos están aplicando la misma receta desde hace 5 años, ¿no es cierto? Ya llevamos 16 años como sindicato. Nos aplican la misma. Entonces, sí está grave la cosa. ¿Por qué? Porque pareciera que tú tienes que llevar un ejército de compañeros, ir a gritar para ver si por lo menos te escuchamos y a ver si compramos, ¿no? Con algo. ¿Qué quieres? Lo clásico, ¿no? No, 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 no. Estamos luchando por un proyecto de un nuevo instituto que lo podamos transformar, que pueda incidir en nuestra formación social, que es súper urgente que lo haga. Es lo que queremos, un instituto limpio, ¿no? Sí, hacer eso apostamos. Pues, no hay problema. Profesor, yo quisiera globalizar todo lo que ha dicho. En realidad, el problema para el Instituto Politécnico Nacional y las próximas generaciones que vamos a tener es un desinterés total, porque ya me han externado varios alumnos que están desilusionados con la carrera y principalmente con las instalaciones y la falta de... Esto hace que los alumnos no tengan prácticas. Desafortunado es que la ingeniería tú no generes el conocimiento a través del conocimiento práctico. Los alumnos lo único que van son a clases y a través de lo que aprenden o perciben de ese aprendizaje es lo que... Pero ¿por qué los alumnos están en este estado de desánimo? Porque varios de ellos dicen que les mintieron. No les dijeron la verdad de cómo eran las carreras, de cómo era su perfil real, principalmente cómo era la escuela. Que no se iba a contar con el material necesario y suficiente para poder hacer el conocimiento que ellos requieren y necesitan. Entonces, no tenemos un líder dentro del Instituto Politécnico Internacional. Ni siquiera podemos decir que el director general
puede entrar dentro de la denominación que ahora me he llevado la sorpresa de que le llaman alta dirección, cuando eso solamente está plasmado en las empresas, en aquellas escuelas en las que se han transformado para profesionalizarse. Entonces, solamente vivimos en la apariencia del Instituto Politécnico Nacional, en la copia de muchos de los conceptos que vienen de la parte externa y que lo adoptan y lo adecúan al. Pero, ¿de qué se trata la otra dirección? Bueno, principalmente tomar la rienda de una institución para llevarla a través de decisiones que sean lógicas y principalmente que tengan alto impacto para poder lograr que una institución crezca. ¿Cómo deseamos que el instituto haga esto? Pero con lo que nos ha planteado el profesor Silvio, todo lo que ha sucedido en el Instituto Politécnico, no tenemos ni siquiera una mira o un resplandor para poder. Dentro de algunos de los datos que he podido recopilar, creo que diría que más del 80% de los directores tienen miedo a que esto se cambie. ¿Por qué? No quieren cambiar. En ningún momento nadie ha abordado este concepto de alta dirección de forma correcta. Seguimos teniendo directivos diferentes en algún momento porque vienen de áreas externas. Entonces, el problema aquí gradual es, primero, se crea o más bien se adopta un sistema educativo, el cual no es propio del Instituto Politécnico Nacional. No creen ni siquiera en los profesores para poder crear un sistema educativo propio. Y el segundo, nosotros formamos solamente profesionistas que son del área del conocimiento y de la tecnología. Nosotros no creamos pedagogos. Y ese es un problema, porque aquí todos creen tener la verdad, todos crean planes y programas. Y eso es una de las cuestiones que la autoridad prácticamente nos hace que lo trabajemos, mas no lo revisa. Nunca toma en cuenta el trabajo del docente, ni siquiera las planeaciones didácticas que tenemos en esta semestre. Y es uno de los reclamos que tenemos. Ya los enviamos, los entregamos, pero nunca tenemos ninguna retribución de parte de la autoridad. La forma en que lo estamos realizando es la correcta. Entonces, démonos cuenta que aquí no puede haber alta dirección. No puede existir este concepto. Por lo tanto, el instituto está mintiendo a la sociedad y a los. Este último periodo tenemos prácticamente de alumnos. Nos incrementó el 30% la capacidad del instituto, pero no tenemos la infraestructura suficiente. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que ha dicho el profesor Silvio, se están haciendo pequeñas construcciones, pequeñas islas para meter a los alumnos, pero la situación no es nada alentador para ellos. Está aislada del área central, está aislada de los edificios, está aislada de una supervisión de parte de la autoridad. No saben quién da clase, o cuándo los alumnos asisten y no asisten. Entonces, estamos ayudando prácticamente a la parte importante para el estudio. No tenemos como tal una auditoría, que eso está establecido y hasta después de también estar escudriñando y ir a cursos fuera de nuestras escuelas, que ahí vamos a decir que tenemos la mayor corrupción posible, nada más es obtener puntos para que tú sigas teniendo una beca que te siga pagando el instituto y de esa manera te llames investigador. Esa no es investigación. La investigación tecnológica es la que desarrolla como tal el posgrado que tiene el Instituto Politécnico Nacional y cualquier escuela que tenga posgrado. Aquí es investigación educativa y no está en ningún momento dirigida hacia ese ámbito, ni siquiera dentro del aspecto que tenemos nosotros de preparación, tenemos ubicado que tenemos que tener una preparación pedagógica para impartir clases. O sea, así como llegamos, empezamos a impartir clases. Lo hacemos bien o mal, lo dirá el tiempo, más no los alumnos. En ocasiones ellos se callan. Y ahora esto de evaluar, pues también es un arma de doble filo. Si el profesor es alguien que cumple y es rígido con los alumnos y reprueban, claro que los alumnos van a estar en contra del profesor y va a tener una multa. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría que no llegan a clase, con los cuales no les imparten de forma constante clase a los alumnos, porque más allá solamente les dan un proyecto? Pues para poder callar la boca de los alumnos, pues ellos les ponen calificaciones muy benéficas para ellos.
De esa manera es como nos mantienen en el ranking de profesores. Entonces, aquí nos damos cuenta de que esta alta dirección, si en realidad entrar al Instituto Politécnico Nacional con todas las vertientes, tenemos que tener una auditoría constante y diaria, no solamente por parte de las autoridades locales, que son nuestros directores, sino por parte de la dirección general, la cual hasta el momento no ha tenido comunicación con la comunidad. Tiene razón el profesor Silvio. ¿Quién conoce al director si no está en sus guardas? ¿Cómo se acerca realmente con la comunidad? Nunca lo hemos visto. Y es algo que desde años lo hemos tenido, por eso no podemos tener un liderazgo. Al gobierno no le conviene que tengamos un líder como que, porque si no, entonces comenzaríamos, seríamos peligrosos. Entonces, denos cuenta en qué punto estamos, cómo es que ha incidido también todo este bagaje que hemos tenido en el instituto y todos estos años de estas personas prácticamente la han destruido. Vamos en eso, a una destrucción, la cual no sabemos cuánto más soporte el instituto antes de que podamos tener también pues, una disolución, porque puede ser suficiente. Porque no hay institución y no hay empresa que no llegue el momento en el cual también. Pero a ver, yo creo que quiero retomar algo que dijiste, Carlos. A ver, el problema que tiene el instituto es que ha creado una burocracia que se siente la propietaria de la institución y de las escuelas centros unidos. Ese es el esquema mental dominante que tenemos en el instituto. Lógicamente, viene de una otra forma del sector productivo. Tú eres propietario, tú eres mi negocio, ¿no? Hay una confusión. Como que dentro del instituto, quienes están de administradores, ya sea el director de una escuela o de la administración central del instituto, nos ven como si fuéramos una institución elaboradora, digamos, de objetos, no de personas pensantes. Esto a ellos les preocupa mucho porque saben que no son los poseedores de la verdad y utilizan a la ley como un mecanismo al estilo Porrillo, ¿no? Aquí yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo digo. Entonces, el conocimiento es infinito. Los seres humanos somos finitos, por favor, entiéndanlo. Mira, segunda, las academias. Las academias son membretes, no son cuerpos colegiados. Segundo, la administración central es una burocracia que no tiene ni idea de lo que significa el análisis directamente en lo que significa la academia. Y la academia es para que diversifiquemos nuestra forma de pensar y de qué forma podemos, en todo caso, cambiar nuestra forma. ¿Qué podemos modificar en eso? A eso tenemos que apostar y eso significa una transformación de fondo en la institución, pero toca los intereses. Imagínate alguien que llega de director a una escuela, se siente el poseedor de la verdad. ¿Qué es lo que hace? Pues a su director, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? No, 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 o sea, no se abre, no tiene ni idea lo que significa la educación, empezando por la academia. Ese es un punto muy importante, ¿no? Porque creo que no nada más en el poli sucede eso, creo que en todas las instituciones está sucediendo esto, ¿no? No están educando para ese porvenir, para ese futuro que necesita esta sociedad y esta nación. O sea, es muy lamentable, realmente es muy lamentable y yo sí lo veo muy alarmante. La incertidumbre que empieza a tener un estudiante, por ejemplo, en los semestres de carrera, eh, ya no va a continuar estudiando, ya no es el pase siguiente al nivel. Ahora voy a entrar a un mercado laboral, voy a luchar por un trabajo, buscar oportunidades. Y cuando te enfrentas casi a lo que dice el profesor, lo que me dijeron no era lo que me habían platicado. A que no no es lo estás que preparado, ¿no? Y entonces tienes a 4 competidores que vienen de otras escuelas y tú te sientes desprotegido en inferiores circunstancias, no capacitado. Es una frustración tremenda y un miedo al porvenir, al futuro. Y es cuando volteas y dices, pues, ¿qué está ocurriendo en mi escuela? ¿Qué está ocurriendo? Sí me di cuenta, pero cuando estás enfrente, estás postulando por un trabajo, por una competencia,
con otros egresados, es cuando te das cuenta que hubo mucho tiempo perdido, que a veces el estudiante que está en los primeros semestres dice, bueno, sí hay problemas, pero pues yo voy a empezar. A la mitad de la carrera estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer y no me importa lo que está sucediendo. Y hacia el final dicen, pues ya voy de salida. Pues ese tipo de circunstancias hace que no haya esta cohesión de fuerzas. El instituto y otras instituciones están jugando ese juego perverso de que los que están arriba permanezcan en su estatus, que permanezca ese sistema de unos cuantos y los mismos cuando viene una generación empujando. Hay muchos distractores, como dice el profesor, muchas preocupaciones, hay mucha deserción, hay mucha desilusión. Y la verdad, ejercicios como este de comunicación permiten abrir las ideas. Seguramente muchas de las personas que nos están oyendo y viendo no habían visualizado este tipo de circunstancias, pero hoy con este ejercicio vamos a reflexionar. El siguiente paso vamos a accionar. Yo de verdad espero eso, realmente con este tiempo que estamos aquí, hemos estado aquí platicando, yo realmente espero que funcione, que la gente entre en esa conciencia y que obviamente se empiece a preocupar, o sea, ya desde el kinder, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la educación de nuestros hijos? Porque es muy triste, porque obviamente es lo que viene empujando a todo esto, ¿no? Fíjate que hay algo muy importante. Cuando aprendemos a hablar, cuando nuestros papás o los encargados de nuestra educación y formación al principio nos empiezan a guiar en cómo comunicarnos, empiezan a deformar las cosas, empiezan a hablar como que habla un bebé. ¿Te has fijado que los papás que empiezan a hablar como que de Como bebé? tarados. Claro. Hijo, le cuesta mucho trabajo porque llega al kinder y todos hablan de una manera distinta, como me han hablado en mi familia. Es que el detalle es ese, ¿no? Yo tengo un Sí, hijo y obviamente alguien me dijo, es que los bebés no son idiotas, no. o sea, no tienes que hablar como idiota, o sea, los bebés son adultos, pero obviamente con otra capacidad y con otra conciencia. Adultos en formación que aprenden del ejemplo. Si tú hablas con palabras completas, si hablas con determinación, ellos van a aprender a hacerlo. Si tú les pides opinión y respetas su opinión, van a poder aprender a abrazar y a defender sus opiniones. Pero en un sistema desde familiar, en donde cada vez están menos presentes los papás, cuando se está permitiendo que otras irrupciones, bebés que todavía no caminan y manejan un celular, manejan una tablet, con estímulos a su cerebro que van a hacer bloqueos más adelante, que por más que les quieras enseñar, ya se fundieron esas conexiones. Decía un científico, los bebés de hoy en día no son más inteligentes. Los inteligentes son los científicos, los ingenieros que hicieron que este dispositivo lo pueda manejar un niño de menos un año hasta una persona adulta mayor. O sea, ¿por qué les dicen a los niños que son inteligentes porque saben manejar esto? Que sean inteligentes cuando saben hablar dos, tres idiomas. Claro, y estás haciendo ya un ejército de consumistas. Desde antes de que empiecen a caminar, ya empiezan a consumir y a exigir y hacer cosas que en la familia, el núcleo familiar, se pierde autoridad. Sí, definitivamente. Y cuando llegas a un nivel superior en donde el profesor, pues, ¿sí? Por algo, él sabe, pero empiezas a todo cuestionar su capacidad, sus conocimientos, su jerarquía. Cuando empiezas empezar a poner en tela de juicio eso, pues el profesor, ante el sistema que está solapando esas cosas, pues no vamos a avanzar y vamos a hacer un ejército de consumistas. Definitivamente sí. ¿Algo que quieran agregar? Tenemos 5 minutos más. No solamente hay que dejar que la tecnología se está totalmente deformando en cuanto a todo. Los alumnos de ingeniería creen que el celular, la tablet o cualquier sistema computacional virtual puede resolver los problemas. Es más, se atreven hasta a buscar en internet algo que tú les dejas como tarea o como actividad. Saben que no hay respuesta. El problema es que el joven no entiende que ese solamente es parte de su mente, la cual debe desarrollar para resolver el problema a través del conocimiento que él ya adoptó.
no que la tecnología le va a resolver y dar la. Entonces, no deformemos este medio de comunicación, visualmente medio virtual. Bueno, yo creo que sí, bueno, son muchas cosas, pero creo que aquí la salida que tiene que ver es que tenemos que cambiar de mentalidad, que la administración debe servir para hacer que una comunidad se desarrolle de la mejor manera posible en función de un proyecto integral de desarrollo, lo que tenemos que ver como institución. Cuando hagan eso y tengamos directivos con esas características, nuestra institución puede ser una excelente institución en formación de recursos. Pero mientras se siga con esa mentalidad porril que tienen ahorita esos personajes, ¿no? El instituto lo vamos a seguir hundiendo más si no buscamos una alternativa y sobre todo que el gobierno federal, tanto el actual con Andrés Manuel como con próximamente con esta eh, Claudia, ¿sí? Si no abren esa puerta, si no hay esa disposición, las posibilidades, esto quiere decir que se va a seguir hundiendo y no vamos a tener futuro para con el Instituto Politécnico Nacional, se hundiendo con la cuestión porril, este tipo de administración. Se acabó. La vida realmente de una comunidad, ojo, la inteligencia del Instituto Politécnico Nacional radica en sus alumnos, en sus profesores, en el personal que hace el trabajo administrativo y ojo también nuestros egresados que puedan tener una mayor vinculación con nuestra institución. A eso tenemos que apostar y ojalá el próximo director general, yo espero que se vaya ya, con toda su gente y que escuche el presidente de la República, ¿sí? Que necesitamos un cambio de fondo. Para mí serían prácticamente la propuesta que teníamos. Diálogo, sí, más diálogo y más diálogo hasta que tengamos nosotros. Entendamos que solamente de esa forma podemos construir ideas. Nada más. No, no hay otra opción, hay que regresar a la excelencia del Instituto Politécnico Nacional. Formamos parte de generaciones que aspiramos y veíamos como una meta. Queríamos estudiar en esa escuela, queríamos estudiar en esa vocacional, queríamos estudiar en esa escuela superior. La pasamos y aprendimos muy bien en esa escuela superior. Admirábamos a los profesores. Eso ya se perdió. Eso se perdió. Admirábamos a profesores que más allá de la academia nos nutrían con sus experiencias y no solo profesionales, de vida. Y es un gran compromiso regresar a la excelencia y por supuesto que hay que, además de preocuparnos, hay que ocuparnos. Muchas gracias por el. Gracias. No, de verdad, muchas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo en visitarnos y de verdad esperemos que este programa, estos minutos, abran muchas conciencias. Así será. Listo, muchas Muchas gracias. 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 Gracias, gracias.